Bienvenidos a Reto Bilingüe. Somos la comunidad de padres hispanos educando a hijos bilingües. Soy Minerva y te invito a que nos acompañes aquí en retobilingüe.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Reto Bilingüe. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Son niños expatriados viviendo alrededor del mundo. Y bueno, para este tema tenemos a una experta. Ella es Mónica Álvarez Digón de SOS Expat. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimo gusto. Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias, Mónica. Bueno, nos gustaría saber un poquito acerca de cómo es la vida de los niños expatriados. Entonces, ¿qué nos puedes platicar acerca de las cosas que suceden en los niños expatriados? ¿Cómo es la vida? Pues tienen una vida con mucho contraste. Sobre todo cuando son expatriados en países un poco exóticos, por no llamarlos muy complejos o realmente difíciles. Tienen una vida muy diferente si viven en países subdesarrollados o en vías de desarrollo a países desarrollados. O sea que no es lo mismo, claro, como los adultos, no estar expatriado en un país totalmente desarrollado o no. En el caso de los niños que viven en un país con más desarrollo, la vida es similar a los niños locales. Normalmente no se les ponen escuelas diferentes y, bueno, lo que varía ahí es la cultura de origen, quizás la manera de mimetizarse con los demás o de incluirse en el sistema, bueno, en la cultura y demás. Pero se notan menos las diferencias. Cuando hay más diferencias, cuanto más distante es la cultura y sobre todo la situación socioeconómica de la familia que va como expatriada con una embajada, con una organización internacional o con empresa privada a un país donde la mayoría de la gente tiene menos recursos que ellos. Entonces ahí sí que la vida de los niños se llena de color y de contraste, porque suelen vivir en casas grandes, con personal a su servicio, que eso en países desarrollados no suele pasar, bueno, salvo si tienes una situación muy holgada, claro, pero es bien raro. Sí. Entonces, si viven esta situación muy holgada, realmente los niños en los países desarrollados también pueden ver esa diferencia, mientras que los niños que viajan con embajada, con empresa privada o expatriados con ONGs, incluso viven en mini guetos, que son en casas, en colegios, todo un poco más con accesos restringidos, en muchos casos, muchísima seguridad, porque no siempre es fácil integrarse en la vida local de los países por seguridad y por otras cosas. Entonces estos niños ven contrastes a diario entre, justicias, injusticias. Entonces a nivel personal les exige una gran flexibilidad, les exige también una gran madurez, en cierto modo, y en otro contexto pues también son niños mucho más inmaduros que otros hasta edades más tardías, porque no se enfrentan a la vida normal, a salir en un autobús, a salir a la calle, a comprar el pan. Eso no lo pueden hacer. Entonces van de la casa al colegio, del colegio a la casa, y su mundo es ese hasta a veces los 12, los 15 años. Entonces ahí sí que hay un desfase. Entonces tienen una parte buena y una parte mala. Contraste sería la palabra, yo creo. Claro. Mucha pérdida. ¿Cuáles son los procesos de adaptación de un niño expatriado? ¿Qué es lo que ellos viven? ¿Cuál es ese proceso en esa adaptación? Pues yo creo que es casi como la de los adultos. Se tiende a decir que los niños se adaptan a todo y que no tienen problemas. Yo soy de una niña que me he trasladado también de pequeña dentro de mi mismo país y ya sufría. Y estaba en la misma realidad circundante, estaba con el mismo idioma y las costumbres eran las mismas prácticamente. Entonces yo creo que si a un niño lo sacas de una cultura, lo metes en otra, tienes que acompañarle muy bien para que ese niño no sienta ese tembleque que le puede dar el cambio de raíces. Yo los comparo a plantas que las cambiamos de un tiesto a otra, sin saber dónde van, sin saber cómo va a ser ese tiesto y adaptándose a la tierra que haya, porque no tienen opción. Entonces ahí la familia es la que hace de soporte y un niño pues sufre mucha pérdida. Es el mismo proceso que los adultos, lo que pasa que ellos no lo pueden canalizar muchas veces. Ahí es donde los padres tenemos que intervenir para ayudarles a soportar esas pérdidas constantes, porque la transición es pérdida, dejan a la familia o amigos o hasta su perro en muchos casos, la casa antigua, las costumbres, los idiomas, los olores, todo eso se pierde. Y de un día para otro los meten en un avión y se pierde. Entonces hay que ayudarles a hacer una transición que suele enfocarse psicológicamente. Lo que aconsejan los psicólogos es enfrentar una pérdida real, como la muerte de un ser querido. Aunque pervivan,
son muchos de los procesos que hacemos cuando nos vamos trasladando que son similares. Entonces hay que hacer esa fase de duelo, de llorar bien esto para después poder reconstruir con alegría. Y ahí depende muchísimo de cómo los padres lo enfoquemos. Si nos enfocamos también en ayudar al niño y hacérselo suave, con pequeños gestos, que la transición no sea un corte, que haya esos pequeños puntos de apoyo entre una cultura y la otra, entre una casa y la siguiente, aunque sea llevarte las mismas sábanas. Cosas pequeñas que funcionan para que el niño se sienta en casa todavía. Claro. Llevarse cosas personales es muy importante en esas transiciones. Y luego, bueno, se adaptan, son mucho más flexibles que nosotros, porque son más inconscientes quizás de las realidades que nos rodean, de todo lo que implica, pues se lanzan a la piscina. Sí. Y en eso luego es más fácil para ellos, esa segunda fase. Entonces ahí sí que tiene razón el dicho ese de que se adaptan a todo, pero la transición hay que hacérsela suave. Claro, y sobre todo para aquellos padres que aún ni siquiera han aceptado su propia adaptación, o sea, es más difícil transmitir ese sentimiento de todo está bien cuando ni ellos todavía se sienten bien estando en el nuevo país, ¿no? Sí, ahí lo que conviene es decirles un poco la verdad, no toda la realidad del país. Si es un país muy complejo, pues habrá que esconderles parte, pero sí decir, yo también echaré de menos, y ahí creas un vínculo con el niño en el que él sabe que no está solo, que sus sentimientos no son los únicos, y ahí creas una complicidad muy grande donde el niño se va a sentir arropado ya por sus padres. Si tú dices, es todo perfecto, el niño está viendo que tú estás casi llorando, no le va a cuadrar por un lado y por otro lado va a empezar a decir, es que yo qué siento, yo soy raro, y se va a culpabilizar por sentimientos normales. Entonces ahí nos cuesta a los padres, los primeros que tenemos que hacer un trabajo serio en esas partes de la vida, ¿no? Somos nosotros. Claro. Que no siempre es fácil porque, bueno, hay mucha logística, hay mucha emoción y, bueno, es complejo, es un periodo bastante complejo, pero no es imposible. Muy bien. Cuéntame qué conexión tienen los idiomas con la cultura cuando cambias de país. Pues bueno, yo creo que, como dice un dicho turco, un idioma, una persona. Entonces el idioma es la clave que te abre las puertas a las personas, a las culturas. Además de explicarte muchísimo sobre la cultura, yo creo que hay esos dichos populares, una vez que los aprendemos y los comprendemos y los aprendemos a entender dentro de su contexto, es lo que nos da la llave a entender esa cultura y a podernos mover por ella con tranquilidad. Entonces el idioma es la clave total. Es la clave total para estar tranquilo, porque hay veces que hay evacuaciones, a mí me han pasado. Yo, por haber hablado turco, pues pude evacuar a mis hijas. Si yo no hubiera hablado turco, quizás se me hubieran muerto. Entonces, luego hay situaciones en las que el idioma puede realmente salvarte la vida, o en una defensa, en un accidente de tráfico, cosas que pasan muchas veces y de las que no se habla tampoco, porque, bueno, luego no siempre todo es fácil en el día a día. Sí, claro, y una emergencia, cualquier tipo de emergencia, sí. Y sí pasa, ¿no? De que dices, bueno, me cambio de país, bueno, conocemos de repente muchos expatriados que se rehúsan a aprender el idioma local en donde están y están en su mundo. Sí. Quizá no sienten esa adaptación, quizá vienen de países desarrollados y no se quieren adaptar a un país subdesarrollado y están en ese mundo, pero pues ahí el problema es una emergencia, algo que realmente te ayuda a salvar la vida, como dices, es el idioma. Sí, sí. Y luego la apertura que te da y todo lo que te enriquece. Porque claro, a través del idioma es cuando se comprende dónde estás, y todas las culturas tienen algo bonito. De todas podemos aprender algo. A veces aprendemos cosas que nos gusta llevarnos y otras cosas que radicalmente decimos, no, gracias. Pero es un aprendizaje de todos modos. Sí, estoy de acuerdo. Entonces el idioma es la clave. ¿Qué pueden hacer los padres de familia para apoyar la adaptación de un niño? ¿Qué es lo principal que dices? Cada que me cambio de país, esto es algo que pueden hacer los padres de familia para ayudarlos. Pues yo creo que lo primero es estarles cerca, dialogar con ellos y no olvidarse de que un niño no es un objeto. Que muchas veces se piensa que el niño va como llevamos los muebles, como llevamos todo, porque estamos tan ocupados con la logística, con terminar el trabajo, con despedirnos, con hacer nuestro propio proceso, con integrarnos y empezar a buscar casa, con el colegio. Pero nos olvidamos de que tenemos los niños allí mirándonos en toda esta vorágine que nosotros nos movemos sin parar, y esos niños hay que pararse, mirarlos a los ojos y decirles, ¿tú cómo estás? Y tomar ese tiempo para explicarles, para escucharles.
sobre todo escucharles cuáles son sus miedos, que ellos tengan ese espacio de libertad o de tiempo tranquilo con nosotros para que nos puedan confesar si se preocupan por algo o no, si hay algo importante que se quieran llevar de ese país, que es para ellos su sitio de vida, porque si pasan 4 años en una vida de 8, pues es la mitad de su vida, por ejemplo. Sí. Y eso los padres no lo entendemos. Entonces, intentarnos poner un poquito desde la visión del niño, que ha vivido igual en una cultura donde los de fuera de la calle eran todos de piel oscura, o todos tenían los ojos rasgados, o todos eran altos y rubios. Y ahora va a cambiar a otro país donde son completamente distintos. Entonces, un niño no entiende. Y hay, bueno, dependiendo de las edades, pero sobre todo es sentarse y escucharle. Dar esos tiempos y no olvidar guardar ese tiempo de tranquilidad para reencontrarse. Yo, para mí es lo básico. No, excelente consejo, y me encantó esa parte de que no creas que es un objeto, porque es cierto, o sea, cuando estás en esa transición de moverte de un país a otro, lo único que piensas es, llevo los muebles, llevo esto, llevo la ropa, llevo juguetes, así, es un objeto, entonces de repente, y el niño, sí, lo de la escuela, pero no. Pero el niño, sí. El niño no es un objeto, es una persona, sí, que tiene sus emociones. Claro, y la verdad es que yo entiendo, los padres de familia no lo hacemos por una cuestión de que no te interese tu hijo ni nada, pero estás en un agobio total que no se te va el tiempo. Entonces, bueno, para aquellos que hemos pasado, que estamos en situaciones similares de transición de países, excelente consejo, considerar siempre estar con tus niños. Sí. Mónica, cuéntanos un poquito de SOS Expat y cuáles son los servicios que nos puede dar SOS, especialmente para este tema de niños expatriados o, bueno, para diferentes temas de expatriación. Sí, pues justamente después de muchísimos años expatriada, llevo 16 años expatriada siguiendo a un esposo con una familia detrás. Y bueno, antes había estado ya sola, entonces siempre he ido viendo y constatando los mismos problemas en las familias. Hay empresas que te hacen la mudanza, hay empresas que te ayudan a la instalación de lo que sea, pero no hay nadie que se ocupe de ti en el aspecto psicológico, en lo que realmente necesita una persona expatriada cuando se mueve al otro sitio. Okay. No es tampoco solamente un apoyo psicológico para alguien que ya tiene problemas, es a veces solo una mano amiga que te echa un brazo y te dice, oye, aquí estoy y ¿necesitas esto sobre una escuela? Pues esto es. Entonces yo creé una comunidad online, baso la comunidad en mujeres, esta es una comunidad privada, se basa casi toda en Facebook, en la que tienen una tarifa plana por un precio anual, una suscripción anual, tienen derecho a estar en ese grupo donde pueden preguntar libremente todo lo relativo a un nuevo país, a consejos sobre la crianza bilingüe, sobre la crianza de niños en el extranjero, de familias biculturales, lo que quieran. Se ponen en contacto incluso antes de moverse de un país a otro, ya tienen gente que les está echando una mano en el nuevo sitio, ya tienen señora de la limpieza, ya tienen de todo. Y alguien que les va a escuchar y les va a acoger tomándose un café con ellas el primer día. Y lo baso en mujeres porque, bueno, en la vida expatriada casi siempre trabajan ellos, casi siempre son ellos los que están fuera y nosotras estamos y somos el pilar. Exacto. Entonces, por eso va para nosotras, porque una vez que los niños empiezan el colegio, una vez que los maridos se han ido al trabajo, nos quedamos solas y no sabemos qué hacer. Y ahí es cuando interviene la otra parte. Es la parte donde les ayudamos a buscar un empleo de tiempo, a progresar en su carrera profesional, siempre compatibilizando con las tareas de la casa, no tanto de la casa en cuanto a trabajo, sino las emocionales, que somos las que llevamos la carga de los niños, el pilar de esa familia, ¿no? Entonces ahí tenemos charlas de psicólogos, charlas profesionales también para seguir mejorando. Algunas son libres de acceso a todo el mundo, otras se hacen solo para miembros del grupo y próximamente pues lanzamos para septiembre un servicio ya de coach profesional, completamente para reorientación de carrera y demás, porque hay muchos puntos donde nos encontramos perdidas y no sabemos qué hacer, la carrera que teníamos no nos sirve o no queremos o no le vemos sentido o no la vemos compatible, no tenemos permiso de trabajo. Así es. Por otro lado, cómo utilizar las redes sociales es otro de los servicios que ofrecemos para un negocio pequeñito que podemos llevar a cabo desde la casa en la mayoría de las ocasiones en nuestro país de origen y trabajando online, que hoy en día se puede hacer, es viable. Y la tercera parte que lanzaremos es con una psicóloga magnífica y alguna otra que se nos va a unir
pues un servicio para consejo ya psicológico serio. Entonces ahí, bueno, con unos límites lógicamente que los da la psicóloga, porque no va a hacer terapia online si es un tema grave, entonces ahí se derivará a profesionales en el país donde estén. Claro. Pero bueno, es un servicio completo en lo que no dan las empresas hasta ahora. Muy bien, excelente, excelente alternativa. Bueno, para todos los que estamos como expatriados, es una excelente opción. ¿Cuál es el URL, el website? ¿Cuál es? www.sos-expat.com. Okay. Y también estamos en Facebook y en Twitter. Perfecto. Aquí lo vamos a poner en la descripción para que los puedan seguir y le den un link al URL. Muchísimas gracias, Mónica. De verdad es siempre platicar contigo un placer. Aprendemos mucho contigo. Y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias, Mónica. A ti. Hasta prontito. Hasta luego. Un beso a todos. Chao. Chao. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Reto Bilingüe. Te invitamos a que nos visites en nuestra página de retobilingüe.com y te suscribas a nuestro boletín y puedas recibir nuestras últimas publicaciones con consejos, con recursos, con entrevistas de familias bilingües y bueno, con muchas cosas más. También nos puedes seguir en nuestras páginas de Facebook, de Twitter, de Google Plus y de YouTube y nos puedes encontrar como Reto Bilingüe. Muchas gracias. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.